tres índices importantes y medidos y lo sabemos. Uno es que se coge poco. Hay varones que tienen mucho miedo a rechazo, la cancelación, pero también esta avanzada del feminismo en términos de no es no, ¿no? Hay varones que tienen miedo que estén en una situación sexual y terminen siendo acusados de que violaron a alguien. Esta avanzada del feminismo que logró normas muy irrelevantes para nosotras hizo que estos varones, algunos se atemoricen, entonces hoy se coge poco. Cuando cogen quieren coger a pelo, sin profiláctico. Coger a pelo, que es lo que está ocurriendo como tendencia últimamente, es coger sin forro. Exactamente. Y son varones pertenecientes a una generación que está muy lejos del SIDA. Hay un incremento hoy de enfermedades de transmisión sexual que vuelven a aparecer. Hay un gran número de jóvenes yendo a hacerse vasectomía. Bienvenidas, bienvenidos. Estamos nuevamente acá en nuestro ciclo de entrevistas en el comedor de Narda Lépez, acá con unas cosas muy ricas de la tarde, unas frutas con granola, cafecito, todo es así, una especie de agasajo estar aquí en el comedor de Narda. Estamos con Mariela Belsky, ella es la directora ejecutiva de Amnistía Internacional Argentina, está hace muchos años allí. Si no me equivoco, está desde el 2011, cuando eran solamente 6 personas, hoy son 50. Es una organización a la que respetamos mucho, que protege los derechos humanos tanto en la Argentina como en el mundo. Y la idea es hoy poder conversar con Mariela sobre distintas cuestiones, pero en especial una que nos preocupa puntualmente, que es si están los derechos en riesgo en la Argentina, si ella está viendo lo que vemos, que es un retroceso en derechos, y vamos a trabajar también sobre un informe que hizo Amnistía en 170 países y qué es lo que vio en la Argentina. Así que, hecha toda esta presentación, muchas gracias, Mariela. No, un placer. ¿Están viendo un retroceso concreto en derechos en nuestro país? Sí, un retroceso que día a día es como día a día perdemos una cantidad de derechos que no creo que estemos dimensionando. Creo que la sociedad está, por diversas razones, muy enfocada en lo económico y estamos mirando muy poco, no nosotros de la Amnistía, sino la sociedad, lo que está pasando en términos de el cambio, sobre todo, de situación de derechos que teníamos ya adquiridos por medio de normativa que se sancionó durante todos estos años y que se están no implementando por falta de asignación presupuestaria, modificando por decretos o resoluciones del Poder Ejecutivo, vinculado a temas de diversidad, sobre todo, muchísimo de género, pero también temas vinculados a protesta social, temas vinculados a violencia institucional, a clima, digamos, hay un montón de temas que están dentro de lo que el gobierno denomina la agenda woke, que es muy interesante. Hace poco hicimos una encuesta en Amnistía y el 85%, sobre todo de jóvenes y jóvenes que votaron a este gobierno, no tenían la menor idea de lo que era woke, ¿no? Venís trabajando en Amnistía Internacional desde el año 2011 y estamos en otra situación mucho más compleja. ¿Cómo es hoy en este contexto luchar por nuestros derechos? Digo, ¿hay mayor temor? ¿Hay cautela? ¿Estrategias específicas? ¿Tienen más miedo de actuar? Sí, hay mayor temor, sobre todo las comunidades LGBTIQ+, están muy atemorizadas porque ha habido situaciones de violencia en la calle hacia esa comunidad. Mujeres, específicamente mujeres, algunas conocidas, periodistas, han tenido situaciones incómodas en la calle también. Y voy a poner estos ejemplos para reflejar otra realidad que sucede, que es que el nivel de violencia hoy por ahí está más diversificado en las redes sociales, porque todo sucede más en las redes sociales, porque este gobierno usa Twitter como un espacio de dar las noticias del gobierno, comunicar los cambios, pero también tenemos un presidente que ataca mucho a los periodistas hace poco una historiadora muy respetable, Cami Perochena,
a personas que piensan distinto al presidente, y vos tenés un presidente que ataca con mucha violencia. Sí, digo, dentro de estos, porque en el informe anual que he leído, ustedes hablan de que hay puntualmente, más allá de todos los detalles, ponen el foco en 12 derechos en riesgo específicamente, y el tema de lo periodístico y la libertad de prensa es algo que nos interesa puntualmente, y estamos viendo que no solo hay un ataque feroz contra los periodistas y con mensajes muy concretos, que es incitar al odio, esto de, bueno, no odiamos demasiado a los periodistas, pero más allá de este ataque feroz hacia el periodismo, pareciera haber una mirada incisiva sobre las mujeres periodistas. Digo, nos pasó hace muy poquito, nombres concretos: María O'Donnell, Julia Mengolini, Romina Mangel. Sabemos que, y esto es previo, Luciana Pecker se ha ido del país por estas cuestiones. ¿Qué piensa Amnistía en relación a estos temas? ¿Qué es lo que está en riesgo y qué se puede hacer desde una organización como la de ustedes? Como te decía, esto de generar violencia desde la cuenta de Twitter, tanto del presidente como funcionarios o militantes afines al gobierno, instala toda una cultura violenta que trasciende las redes, ¿no? Que no queda solamente en las redes. Es cierto que hay una animosidad más contundente respecto a mujeres, pero yo diría que, a diferencia de otros años, porque Amnistía ha hecho bastantes informes sobre violencia online, a diferencia de otros años, este año no, desde que asumió Milei, lo que hemos notado es que hay una violencia específica contra el periodismo en general, varones y mujeres, con mayor animosidad hacia mujeres. La semana pasada, como bien vos decías, es como el ícono del momento más relevante, donde fue un ataque muy, muy, muy fuerte hacia mujeres. Y creemos que, por supuesto, explicar que el impacto que eso tiene básicamente es silenciar, es censurar, es acomodar. El que no piensa como yo lo acomodo, yo que soy el presidente lo silencio. Las mujeres generalmente, imagino, no tenemos un trabajo hecho sobre periodistas varones, pero lo vamos a hacer, pero sí tenemos hecho recientemente, el año pasado, un informe específicamente sobre la violencia online contra mujeres. A las mujeres lo que les genera también es mucho temor, tienen, digamos, en general temor a salir a la calle, temor con sus hijos, hijas, hijes. Sí, es una clara estrategia de disciplinamiento. Es disciplinamiento, y también lo que, digamos, las denuncias que hemos tenido, muchos casos también hacia las mujeres, y esto es relevante, les genera un problema en sus propios trabajos, porque las mujeres periodistas, empresas las visten, les colaboran con marcas, trabajan, es parte de su trabajo también. Entonces, cuando estos ataques empiezan y estas mujeres empiezan a ser un target muy contundente de ataques, esto puede afectar que estas marcas, por ejemplo, no quieran colaborar más con estas periodistas, y eso es parte de su trabajo, ¿no? Claro, bueno. No es simplemente que colabora la marca y listo. Sí, y además también hay que decirlo, las mismas marcas que venían apoyando ciertas políticas en relación a la defensa de los derechos humanos en general, pero los derechos de las mujeres y diversidades, también se han visto silenciadas, autocensuradas, y en algunos casos también como esta postura de, bueno, ya era una moda, ya pasó. Claro. Pero volviendo un poquito, me parece interesante algo que estabas planteando recién sobre el ataque al periodismo, no solamente con mirada de género, digamos, no solamente hacia mujeres, a diferencia por ahí de años previos, es que hay algo que inclusive está como estudiado en el mundo, que hay las ultraderechas están teniendo como enemigo al periodismo. Claro, es una técnica a cumplir, digo, lo hemos visto en el gobierno de Trump, que hasta las conferencias de prensa empezó a decir, vos te retirás, vos venís, digamos, hay un enemigo concreto, y hay encuestas y sondeos que le dicen al gobierno actual, y la gente no está creyendo demasiado en el periodismo, entonces casi como si fuera un valor de campaña atacar el periodismo. No, es que es cierto lo que decís, no solo Trump, Hungría, Bolsonaro lo ha hecho, en Italia, bueno, el famoso libro de Empoli, Los ingenieros del caos, habla de esto, y habla también de
que esto también pasa en estos países con características autoritarias, habla de esto de que hay que hacer ruido. Y hay que hacer ruido también para tapar las malas noticias. Entonces también cuando vos tenés semanas de malas noticias, un ataque al periodismo es un buen recurso para evitar que se hable de, no sé, de la calificación de... Claro, lo que pasa es que va virando el enemigo, ¿no? Se construye porque en un momento fue muy dirigido a artistas, no sé si se acuerdan de Lali, María Becerra, ahora está más enfocado al periodismo por estas cuestiones que planteás. El tema es que más allá de que tengamos en cuenta, bueno, sirve para tapar otras cosas, la realidad es que la violencia existe y hay consecuencias de estos discursos de odio. Lo hemos visto con Navarro, que le pegaron en la calle, o sea, no es que solo queda en una cuestión discursiva. Bueno, un poco como me preguntabas cuál es el trabajo de Amnistía, y bueno, nosotros sí, claramente, nosotros tenemos una posición de, por supuesto, libertad de expresión absoluta, excepto, absoluta limitada, excepto cuando genera odio, ¿no? Cuando genera cuando afecta a terceros, generando que otras personas tengan odio, por decirlo de alguna manera, sí, contra estos periodistas. Claro, entonces, es como fomentar el odio. Exactamente, como fomentar el odio. Entonces, eso sí es un tema que toca derechos, eso sí es un tema que toca derechos constitucionales, esos sí son temas que desde Amnistía nos interesa discutir con la justicia. Nos parece que la justicia en este momento es un poder que tiene un rol súper relevante respecto a decir hasta dónde. Estos días salió un fallo muy interesante vinculado al presidente atacando a un chico que tiene autismo, ¿no? Y fue bien interesante porque en el ataque el presidente dijo... yo no lo hice en mi rol de presidente. Bueno, claro, yo soy la directora de Amnistía de lunes a lunes. Imagínate, claro, si yo soy la directora de Amnistía de lunes a lunes, el presidente es el presidente de lunes a lunes también, o sea... Sí, porque me parece que aparte es interesante esto de entender por qué es tan grave que un presidente ataque a un niño con autismo. Es que es un presidente... Entre otras cosas, más allá de el avance, la falta de respeto hacia las niñeces, hacia personas con determinada discapacidad, también es esta cuestión de tomar conciencia de la asimetría de poder, o sea, es el Estado contra un niño. Ese es el gran tema y por eso el interés nuestro de que, por supuesto, alguien lleve esto a la justicia. En el caso de este nene Ian lo han hecho, porque es interesante ver cómo la justicia, que es nosotros tenemos un sistema de poderes que se autorregulan, ¿no? Que se llama de frenos y contrapesos, se tiene que autorregular. Sí. Bueno, es interesante ver cómo la justicia pone ciertos límites a estas, digamos... ¿Pone ciertos límites? Bueno, el tema es que se llevan pocos casos a la justicia vinculado con libertad de expresión, y yo lo entiendo. Hay un tema con el periodismo, que el periodismo tiene mucho esta posición de no querer dañar en lo más mínimo la libertad de expresión. Sentir de que si uno va a la justicia porque fue agredido, no tiene nada que ir a reclamar porque está limitando la libertad de expresión. Nosotros no lo vemos así. ¿Y cómo sería? Porque claro, ahí hay un tema específico que es la cuestión de la censura previa. Es en todo caso reclamo después. Digamos, que todas las personas tengan la posibilidad de decir lo que quieran, pero claro, hay una línea muy delgada ahí. Sí, lo que pasa es que, yo lo entiendo y lo entiendo y lo puedo discutir. Yo entiendo por qué determinadas periodistas que son fuertemente atacadas o periodistas varones dicen, yo me la banco, es mi laburo. Yo me la banco y es mi laburo. Nosotros de Amnistía creemos que no todos se la bancan, no todos la pasan bien, no todos. Hay periodistas más que tienen más años de experiencia, hay periodistas que recién se inician, hay periodistas más débiles, más sensibles, no importa, digamos. Lo que nosotros vemos es que es importante, hay un problema de derechos, hay un problema de derechos, porque el presidente expresar odio sobre determinadas personas, lo que está promoviendo, generando, fomentando, es que terceras personas odien a esas mismas personas. Y aparte está generando problemas en la salud mental de esas personas, ¿no? Aparte de autocensura y todo lo que ya mencionamos. Entonces hay un problema en términos de derechos, digamos que se puede reclamar como una violación al derecho a la salud, se puede reclamar como
una violación de derecho a mi trabajo, se puede reclamar como violencia online, se puede reclamar violencia como política, violencia política, mediática. se puede reclamar como diseminación de discursos de odio. O sea, hay un montón de cosas que yo las estoy enumerando y son derechos, claro, y y son la derechos justicia humanos. responde, hay alguien que está a la altura Bueno, en el porque caso, tiene cierto desprestigio y más en el último tiempo con la cuestión del encarcelamiento de la hay casos expresidenta. que la Sí. justicia ha sido que ha tenido decisiones muy interesantes. No tenemos la experiencia, honestamente, excepto Fontevecchia, pero bueno, fue a la justicia penal, pero no tenemos todavía en Argentina la experiencia de alguien que haya ido a denunciar a la justicia no penal, digamos, cuando se denunció a PAN y bueno, cuando denunció a los periodistas con nombre y apellido han ido a la justicia penal. Lo sigue denunciando. Sí, pero bueno, esos casos tuvieron una resolución en contra del presidente, claramente eso lo sabemos. Lo que pasa es que nadie ha denunciado esto como una violación de un derecho constitucional humano. Todavía no ha habido un caso que yo por lo menos conozca, no quiero decir algo que no sé, un caso que nosotras sepamos y es un tema que seguimos, que haya ido a la justicia cuestionando la violación de un derecho humano o un derecho constitucional. Y eso creo que es lo interesante. Claro, bueno, escúchenlo, porque acá tenemos no voy a decir un consejo, pero sí una línea de pensamiento. Una línea de trabajo Una línea de trabajo, porque me parece que un poco, entre otros roles de Amnistía, que por lo que sé tienen que ver con, difundir, educar, visibilizar, reclamar y acompañar y poner presión también sobre el Poder Judicial, tanto nacional como internacional, porque estamos en un momento donde las sensaciones arrasan con tanto y donde se puede pedir ayuda. Del mismo modo que lo pensás en una mujer en situación de violencia de género, que hoy por hoy ve todos esos recursos de ayuda limitados y dice, ¿dónde pido ayuda? Me parece que Amnistía pasa a ocupar un lugar muy importante. Sí, es cierto, ocupamos un lugar importante, pero también te quiero contar que, por ejemplo, nosotros tenemos en nuestro país una ley que autoriza realizar abortos. Como el gobierno las declaraciones del presidente en contra del aborto, tergiversando en algún sentido lo que dice la ley. Los médicos, las mujeres empiezan a dudar si hay una ley o no existe una ley que habilita a las mujeres a realizarse un aborto. Como el gobierno disemina este tipo de información, tampoco en los servicios de salud, si bien del gobierno nacional dependen pocos hospitales, está más distribuido en las provincias, pero como el gobierno no es una política que apoya, entonces no pone dinero para que esta política se desarrolle. Estoy hablando de esta, pero también te hablo de la provisión de profilácticos, de la anticoncepción oral. Sí, o sea, no hay insumos, porque no hay dinero porque de déficit fiscal, porque déficit CEP, etcétera, no se pone dinero en estas políticas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Las organizaciones, todos los reclamos de la falta de implementación de esas normas llegan a organizaciones como nosotros, que podemos resolver algunas. Obviamente, derivando a hospitales, haciendo que se cumpla la ley, básicamente. Claro, ¿qué es lo que pueden hacer? Porque, primero, datos muy concretos aumentaron, por lo que vi, casi un 300% las denuncias de mujeres que dicen voy a hacerme un aborto y me ponen barreras y no puedo. No está el misoprostol, no se distribuye eso. No hay disposición no funciona bien la línea de la de atención gratuita telefónica de asesoramiento. Entonces, la gente va, las mujeres, niñas, adolescentes, consultan Amnistía. ¿Qué hacen ustedes? Yo no sé si vos te acordás, cuando Milei asumió, Perdón, voy a comer una fruta mientras tanto. Yo no sé si vos te acordás, pero cuando Milei asumió y contaba los libros que leía y los autores que elegía, muchos de esos autores que él sugería que había que leer, yo me tomé el trabajo de leer. Y es bien interesante porque una de las cosas que algunos autores plantean es que, y él lo dijo en algún lado y lo planteó citando a estos autores, cuando el Estado deja de proveer determinado servicio, la sociedad se organiza y lo resuelve. Esta idea de que en la sociedad nos organizamos y lo resolvemos. Y esta idea de que no es el Estado el que tiene que ocuparse, ¿no? Bueno, él mismo dice, yo soy
Bueno, en algún momento ha llegado a decir cuando le plantearon, bueno, la gente está teniendo hambre, bueno, yo no veo a la gente morirse por la calle, como cuál es el límite, pero hay algo de, y que decimos esto del manual, y que hay un pensamiento, hay un plan, y que tiene que ver con toda esta política de la crueldad, que es, bueno, avanzar siempre un poco más porque hasta dónde se aguanta, porque Bueno, el modelo... un poco es esto, bueno, lo angustiante, ¿no? De tantos ataques al mismo tiempo, la segmentación. Yo te quiero dar una... Y me imagino, me imagino de verdad cómo será trabajar en Amnistía hoy. Yo te quiero contar una buena noticia, y es que nosotros, digamos, como somos una organización internacional, hay cosas que no nos sorprenden porque las hemos visto con Hungría, las hemos visto en Turquía, las hemos visto en Filipinas. Hemos visto un poco de lo que está pasando en Argentina, un poco no, bastante lo que está pasando en Argentina en estos países. Hungría es un modelo para este gobierno digamos, y estas son estrategias y técnicas que se imitan, ¿no? Y alguien debe estar imitando a Milei, lo sabemos también, ¿no? Lo que sí te puedo contar es que como nosotros trabajamos la agenda de derechos en general, la medimos todos los años. Y recientemente medimos como nuestra agenda de derechos en la sociedad en general, pero específicamente en un grupo de votantes libertarios varones. Uh-huh. Y para malas noticias del gobierno, y la verdad es que los datos son bastante alentadores en términos de que por lo menos me interesa hacer como resaltar, hacer un highlight en los jóvenes libertarios, ¿no? Los jóvenes libertarios no están en contra de la agenda climática, no están en contra del aborto, no están en contra, por lo menos esto nos da en la encuesta, obviamente es un muestreo, ya sabemos cómo es una encuesta. Les preocupan los jubilados, les preocupa lo que está pasando con los jubilados en este país. No están en contra de... te diría que no están en contra de la educación, no están en contra de la salud. Y es tal así que si vos te das cuenta, no están en contra de la comunidad LGBTIQ+. Por ahí sí les preocupa que se gaste plata del Estado para hacer determinados tratamientos, para Claro, se acaba de presentar un el proyecto aborto. de ley para que el Estado... Eso lo vemos, pero sí. No están en contra de la agenda woke o de la agenda que está dentro de lo que este gobierno denomina la batalla cultural. Uh-huh. Y esto es bien interesante porque si vos te pones a pensar, el gobierno debe tener los mismos datos que tenemos nosotros, ¿no? Uh-huh. Porque sí, ataca periodistas, ataca famosas, ataca famosos. Cuando fue a Davos a hablar, a decir lo que dijo de los gays, tuvo una marcha acá descomunal. Hay como acuerdos básicos democráticos en este país que parecen... Sí, pero entonces, porque los datos que estás aportando, que son bien interesantes y no los vengo escuchando, todo lo contrario te diría, que sigue teniendo una masa de población joven, varón, que apoya, digamos, las medidas. Que aún así lo votaría. O sea, entonces es gente que en un punto podríamos pensar que también fue una población que votó el año pasado, que lo eligió, que no está de acuerdo con todo esto, pero que de todas maneras lo votaría. De todas maneras, eso es lo interesante, o sea, ese es el dato curioso. No está de acuerdo con medidas extremas vinculadas a estas agendas de derechos, pero aún así lo votarían, porque en lo económico les gusta, porque les parece que lo que está haciendo está bien. Sí, porque por otro lado, digamos, mucho de lo que está haciendo el gobierno se dijo en campaña. Hay gente que lo votó sabiendo lo que venía. Entonces, de algún modo, esto de que lo votarían de nuevo a pesar de todas estas políticas, y no sé si es una mirada alentadora, porque tal vez habría que pensar entonces qué se hace con esas juventudes que no están de acuerdo con todo esto, pero sí con la mirada económica del Estado corriéndose, pero entonces tal vez habrá que explicar que cuando el Estado se corre, la gente pierde derechos. ¿Sabes por qué para mí es una mirada alentadora en el contexto en el que estamos? Digo, la mirada alentadora en este contexto, porque es más difícil
dar vuelta el reconocimiento de derechos que tenemos. Y en todos estos últimos años hubo un reconocimiento de derechos sumamente importante, vinculado a la comunidad LGBTIQ+, a género y diversidad, a temas vinculados a clima, a temas vinculados a, Claro, entonces, a comunidades, o sea, la ley migratoria argentina. Entonces, sí, desarmar todo eso que se construyó con esta encuesta, que ya sabemos lo que son las encuestas, digo, son un orientador, podemos decirlo, con estas encuestas a mí me resulta alentador, porque si no el escenario es, no solamente no implementan todos estos derechos, sino que me van a desarmar, me van a derogar todas las leyes en donde se reconocen estos derechos. Claro, entonces la mirada alentadora sería, bueno, a pesar de que volverían a votarlo, sí protegerían estas leyes protectoras, reitero, de determinados derechos. O sea, lo voto, pero no me saques la ley de interrupción voluntaria del embarazo. Exacto. Lo voto, pero no me saques la ley de identidad de género. Y hay algo que también, perdóname, que quiero decir, que es que hay una realidad que tenemos que entender, que estamos viviendo, y nosotros en Amnistía la pudimos entender muy bien, y que es esta nueva realidad donde, de las redes sociales, de TikTok, de Twitter, de Instagram, donde también, y de jóvenes que votan, y de jóvenes que la caída del muro de Berlín, la dictadura militar, la ley de matrimonio igualitario, les quedó muy lejos. Por darte 3 ejemplos, no saben de qué estamos hablando. Nosotras sí sabemos. Sí. Les quedó muy lejos. Entonces hay una cosa, hay pocos incentivos, hay una necesidad de interpelar a estas juventudes y llevarlos a momentos pasados donde sucedieron estas cosas e informarlos. Yo vengo de una reunión ahora en Olga, en el streaming Olga, ¿no? Olga es no voy a hacer propaganda de Olga, pero Olga tiene digamos, acaba de hacer un evento hermoso en el Colón donde homenajearon a Mercedes Sosa. Estos chicos no saben quién es Mercedes Sosa. Y hablar de Casi que no saben ni qué es el Teatro Colón. Bueno, hablar de Mercedes Sosa, contar quién es Mercedes Sosa en el marco de ese concierto, que se junten jóvenes, madres, abuelas, con hijos, hijas, hijes, a ver ese concierto y conversar sobre Mercedes Sosa, la dictadura militar, digamos, es como que genera conversaciones que hay que tener, digamos, que hoy hay que tener. Bueno, sí, hay que pensar estrategias, no es lo más frecuente, y sé que investigás mucho qué es lo que pasa a nivel global con todo esto. Y esto que están observando en la Argentina, que hicieron este estudio en 170 países, tiene que ver con una tendencia global, ¿no? Del avance de la crueldad, de estas nuevas formas de autoritarismo. Hay un tema puntual sobre el que avanzan las ultraderechas hoy en el mundo, que es contra los derechos sexuales y reproductivos. ¿Por qué? ¿Dónde está ahí? ¿Cuál es la razón? Bueno, a ver, hay una idea del valor de la familia, de la idea de la familia más tradicional. También hay como un enojo, lo podemos decir así, con el avance del feminismo, ¿no? Como ordenar un poco eso, ¿no? Como hubo un gran avance del feminismo. ¿Qué les da tanto en el miedo mundo de los feminismos? ¿A qué le tienen miedo? Bueno, hay un miedo puntual a perder espacios laborales, ¿no? A perder el liderazgo en una casa familiar. Sí. Hay miedo a que el avance de los derechos de las mujeres signifique menos derechos para los varones. Uh-huh. Y yo creo que el votante de Milei, joven, varón, es un votante que iba al secundario en la época del debate de la despenalización y legalización del aborto. Sí, que es un varón que tenía miedo de hablar, que no sabía si ir o no ir a las marchas, que, toda la cuestión de las cancelaciones. El tema de las cancelaciones, probablemente varones que en algunas conversaciones les costó ser parte o tuvieron situaciones de ser cancelados en ese tipo de conversaciones. Varones que se estaban iniciando sexualmente. Varones que estaban iniciando sexualmente. Y quiero decir algo en los términos más llanos, sabios y por haber. Tenemos como 3 índices importantes y medidos, y lo sabemos. Uno es que se coge poco, y eso tiene que ver con que hay varones que tienen mucho miedo a, el rechazo. El rechazo, la cancelación, pero también
esta avanzada del feminismo en términos de no es no, ¿no? Hay varones que tienen miedo que estén en una situación sexual y terminen siendo acusados de que violaron a alguien. Digamos, esta avanzada del feminismo que logró normas muy relevantes para nosotras, en algún punto hizo que estos varones, algunos se atemoricen, entonces hoy se coge poco. Cuando cogen quieren coger a pelo, o sea, sin profiláctico. Ajá. Perdón, para quienes no conocen la expresión, coger a pelo, que es lo que está ocurriendo como tendencia últimamente, es coger sin forro. Exactamente. Porque también es Pero una generación... ¿son los varones los que quieren coger a pelo? Son los varones los que quieren coger a pelo, hay mujeres que también lo aceptan, pero hay una tendencia de que el varón insiste mucho en coger a pelo y son varones pertenecientes a una generación que está muy lejos del SIDA, que está muy lejos del... Claro. Mi generación es una generación que no existía tener relaciones o coger sin forro. La realidad es esa. Entonces hay un incremento importante, hay un incremento hoy de enfermedades que antes no se veían, enfermedades sexuales, de transmisión sexual que antes no, que habían estado totalmente desaparecidas, que vuelven a aparecer. Y también hay un gran número de varones, y esto es un dato que nos dieron hace poco en la provincia de Buenos Aires. Ustedes saben que la provincia de Buenos Aires está ofreciendo hacer vasectomías de manera gratuita. Y hay un gran número de jóvenes yendo a hacerse vasectomías, que probablemente tenga que ver con muchas razones, lo estamos estudiando, pero probablemente, muchos de aquellos varones son de clases más desaventajadas, bueno, no quieren tener más hijos, no quieren dejar más embarazadas a sus parejas o novias o mujeres, tiene que ver con varones jóvenes que no quieren tener hijos, tiene que ver con varones que quieren coger a pelo, entonces puedo coger a pelo porque tengo hecho una vasectomía y no te voy a dejar embarazada. Tal vez te contagie una enfermedad, pero embarazada no te deja. Pero no tienen tanto el registro de las enfermedades. Entonces yo acá quiero decir que es muy importante usar forro porque hay enfermedades de transmisión sexual muy serias que se contagian cogiendo a pelo. No está bueno coger a pelo. No es una solución a nada, ni está bueno, ni sos recanchero por coger al pelo, todo lo contrario. Y que las chicas se nieguen, eso es importantísimo. Es súper relevante que las chicas... De alguna manera es un poco llamativo que con los avances de los feminismos y el no es no, y ojo con los abusos, etcétera, la contracara sería coger a pelo. O sea, el varón que dice, ¿sabes qué? Vamos por más. Vamos por más. Bueno, pero... No solo se hace como yo digo, sino que vamos a pelo y no me importa mucho qué pase después. Pero creo que es importante acá también entender que esto es normal. Cuando un movimiento avanza tanto y el feminismo ha avanzado contundentemente durante todos estos años, hay como un momento de retracción, que es en el que estamos ahora. La ola de retracción y de contrarreacción. Entonces hoy nos encontramos con violencia online, nos encontramos con escenas de violencia de chicos más jóvenes en ámbitos de trabajo hacia sus colegas mujeres en los ámbitos de trabajo que no las hubiéramos visto hace 9 años atrás. Claro. ¿No? Sí. Hablar del cuerpo de las mujeres como si nada, sin ningún prurito. Es como un retroceso y un empodero y cogemos a pelo y hablo de tus tetas y hablo de tu cuerpo. Sí. Bueno, se entiende mucho más entonces por qué esos jóvenes se sienten más identificados con un gobierno ultraderecha, antifeminista, porque me sacaste el tapón, listo, terminó, déjame volver, recuperé mis privilegios y voy por más, o sea, los recuperé y ahora cogemos a pelo. Hay algo que no puedo dejar de decir como feminista y como una gran luchadora por los temas de género, que cuando un varón decide hacerse una vasectomía toma una decisión sobre su propio cuerpo y no la consulta con nadie, como cuando la mujer va a abortar y toma una decisión sobre su propio cuerpo que tampoco consulta, si quiere. Claro, sí, autonomía de los cuerpos. La autonomía de los cuerpos, haciéndose la vasectomía el varón, decidiendo hacer un aborto a la mujer. Me parece que es un punto interesante para poner en la mesa. Sí, y también entender que
datos muy concretos de dónde se pueden hacer las vasectomías, porque ahora se están haciendo tratamientos de manera gratuita. Sí, tanto en provincia de Buenos Aires como en la ciudad de Buenos Aires. Publicamos justamente en Queridas algo hace pocos días y recibimos varias consultas. Bueno, es bien interesante porque cuando nosotros también publicamos estos temas y abajo hay un montón de comentarios. Y cuando hablamos de estas cosas nos cuentan que no se está implementando la ligadura de trompas, por ejemplo, o nos cuentan, bueno, todo esto también viene ligado, y creo que es un debate que se está dando en este momento en Argentina, que es la baja. Me sacaste las palabras de la boca. No, por supuesto, la baja de la natalidad. La baja de la natalidad. Si nos hacemos vasectomías, si no cogemos, claro. Bueno, se baja la natalidad. Sí. Y en este tren, digo, de difundir y profundizar, entendamos que la bajada que nos llega de baja la natalidad porque ahora hay ley del aborto no tiene nada que ver. No, es multicausal. Amnistía lo tiene muy estudiado, sí. ¿Cómo sería? Digo, ¿cuáles serían las posibles causas? Básicamente, situación económica. Situación económica, por supuesto, creo que es la uno en este momento y en este contexto. La vasectomía, por supuesto, bueno, mujeres familias que deciden que no quieren tener hijos porque hoy los jóvenes toman decisiones que por ahí nosotros no tomamos, prefieren no tener hijos claramente. Sí, y que hay una tendencia que es previa, varios años antes a que tengamos la ley de interrupción voluntaria del embarazo. Y además es una tendencia global. Digo, todo esto es para explicar que no. Pero sobre todo es económica, realmente es económica. Sí. Digamos, y no hace falta, digamos, miremos los salarios de las personas, cuánto necesita para sobrevivir una familia, cuánto cuesta tener hijos, o sea. Todo esto es un montón de dinero que hoy es muy difícil, o sea, es muy difícil en un país que se puso muy caro, donde los salarios están muy paralizados y si bien está controlada la inflación, hay un montón de desempleo, hay muchas razones. Sí, muchachos, dejen de coger a pelo porque cuesta caro después mantener a los pibes. Bueno, hablando de retroceso en derechos, y esto me parece puntualmente muy preocupante, es lo que está pasando con la represión o el tema de encarcelar a personas militantes, ¿no? Y asociar la militancia a un acto delictivo o algo ligado a algo que debe ser reprimido. Y puntualmente también ha ocurrido en especial sobre mujeres. ¿Qué están viendo ustedes ahí? Bueno, el tema de la represión desde que asume este gobierno para mí es el tema honestamente más relevante. A mí me genera mucha preocupación que en democracia apenas asume el gobierno, la primera gran manifestación pacífica, que el gobierno va a decir que no es pacífica, pero la primera gran manifestación, es lógico que cuando un gobierno ajusta, cuando la economía está restringida, cuando la gente tiene necesidades básicas no satisfechas, jubilados, vayan a la calle a reclamar. ¿A dónde van a ir? Si le piden una reunión a Milei, Milei no los va a recibir. Si le piden una reunión a Bullrich, Bullrich no lo va a recibir. ¿A dónde van a ir a reclamar por sus derechos? Obviamente van a ir a la calle, y eso está bien. Y es un derecho constitucional el derecho a la protesta. Entonces, pacífica. Entonces, cuando asume el gobierno, lo primero que hace, porque obviamente el tema de las protestas en Argentina es un tema muy debatido, la gente se enoja mucho cuando se corta la calle, hay mucho debate respecto a cómo protestar, dónde, y ellos esto lo tenían, apenas asume el gobierno y está esta gran protesta, detienen gente y la llevan y la mandan directamente a la cárcel. Esto es tremendamente preocupante. Es lo más preocupante de este gobierno. Y lo que ha pasado recientemente con las funcionarias que fueron a tirar caca a la puerta de un diputado. Yo no voy a entrar en si está bien o está mal. Por supuesto que desde nuestro punto de vista no es, digamos, no sé si yo iría y tiraría caca, pero es una contravención y estamos de acuerdo que es una contravención.
no es normal en un país, en una democracia, en un país donde tenemos leyes, con un código penal, donde está claro cómo se procede, que de su casa van al penal de Ezeiza. Esto es algo que no podemos permitir. A nosotros nos llamó muchísimo la atención. Por supuesto que estamos tratando de intervenir en esa causa y estamos interviniendo. De hecho, vamos a presentar un amicus curiae. Creemos que el abuso de las fuerzas de seguridad lideradas por Patricia Bullrich es extremo y nos llama mucho la atención que no estemos en la calle acompañando la marcha de los jubilados y en la calle realmente poniendo foco y llamado de atención sobre que esto de detener personas y llevarlas a la cárcel directamente de su casa sin una orden judicial es inviable. Sí, y además no se puede permitir. Sí, No se la llevaron así. Ella hace poquito dio una nota porque sigue una de ellas, Alexia, no me acuerdo el apellido, dio una nota hace poco, todavía está, digamos, detenida en su domicilio. Tiene detención Cuando domiciliaria. ella describe cómo fue el procedimiento, realmente pareciera que estamos fuera de un orden democrático. Es muy y cuando preocupante. vos planteas todo esto de lo riesgoso que es y de la inacción o la falta de respuesta de la gente, que me parece que ahí está un poco lo que nos preocupa mucho, que es tanto ataque cotidiano contra tantos puntos en simultáneo, la gente del Garrahan, las universidades públicas, la educación pública, la salud en general, los jubilados cada miércoles con lo que ganan. Bueno, y ahora esta avanzada que me parece que tiene un trasfondo mayor. La gente, ¿qué te parece? ¿Por qué? Porque vos has dicho, te escuché decirlo en varias notas, donde seguís considerando que el eje central y que la consigna es la calle, la salida y la protesta en la calle. Sí. ¿Por qué la gente no sale? ¿Qué te parece en relación a eso? Yo creo que la gente no sale, alguna por miedo, muchas por miedo, una situación económica también, por falta falta de creer que algo va a cambiar si uno sale a la calle, como para qué voy a ir a la calle si nada va a cambiar. Y es un error, porque cuando salimos a la calle pasan cosas. por el tema de educación, éramos muchas, y pasan cosas. Cuando salimos a la calle, después del discurso de Davos, por el ataque de nuestro presidente a la comunidad, a los gays, fue contundente esa marcha. Cuando salimos a la calle el 24, fue contundente esa marcha. Entonces, cuando los argentinos tomamos la calle, son contundentes las marchas y ponemos un límite al poder político. No es que el poder político pueda avanzar como le parece. Tanto el Poder Ejecutivo como el Poder le damos un mensaje al Poder Legislativo, le damos un mensaje al Poder Judicial y al Poder Ejecutivo le estamos poniendo un límite. Entonces, la calle en Argentina es bien importante. Ahora, yo también quiero decir que este gobierno sancionó un protocolo antipiquetes que desde la perspectiva de Amnistía Internacional es absolutamente inconstitucional. Pedimos la inconstitucionalidad. Yo me atrevo a decir, me puedo equivocar, que es probable que se declare la inconstitucionalidad de ese protocolo. Y creo que esas son las batallas que podemos ir dando en distintos ámbitos. Desde una organización de derechos humanos podemos ir a la calle a acompañar a los jubilados. Nosotros tenemos una campaña enorme por los jubilados. Sí, voy a contarla porque hicieron una campaña bastante interesante que fue enviarles a cada diputado, diputada, senador y senadora cartas y fotos diciendo esto es lo que está pasando, hagan algo, no solo textos y también imágenes. El año pasado los invitamos ¿se acuerdan cuando el presidente había invitado, después de que sale, después que se vota la ley, invita a los diputados que votaron a favor a cenar a Olivos? Sí. Entonces nosotros los invitamos a una cena con lo que comerían sí. los jubilados con lo que les asignan sí. desde el Estado en términos de jubilación. Más allá de esas acciones y campañas innovadoras o disruptivas que son interesantes porque, bueno, también parte del trabajo de Amnistía es como generar discusión pública. Y que se hable y que se visibilizar. Visibilizar, exacto. Acá hay algo concreto que es que
es el planteo de la anticonstitucionalidad. ¿Ustedes abordan estas situaciones de manera internacional? ¿Recurren a otros organismos? Nosotros, a ver, por ejemplo, con el tema de la agresión a periodistas, desde el día 1 hacemos un relevamiento y un informe bien contundente y lo vamos actualizando hasta la semana pasada, agregando a todos los periodistas que son violentados de alguna manera y actualizamos ese informe al relator para libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, también al relator de Naciones Unidas. En general, involucramos a Amnistía Internacional. Amnistía Internacional tiene muchas secciones como la de Argentina en todo el mundo, casi más de 60, y en algunas acciones los involucramos. Con el tema de jubilados ha venido gente de Amnistía Internacional a participar durante casi 3 semanas de las marchas de los miércoles y han tomado imágenes y han conversado con jubilados y jubiladas y hemos hecho un informe sobre el contexto de los jubilados en Argentina y estas imágenes de lo que sucede acá y del nivel de represión que hay llegaron a todo el mundo, porque Amnistía... ¿Puede ocurrir algo con todo eso? Digo, ¿podemos recibir algún tipo de respaldo, apoyo desde afuera? Bueno, yo creo que cuando vos internacionalizás y visibilizás y empieza a salir en los medios internacionales, es una presión para el país. Que se sepa cuál es la situación de los jubilados en Argentina y la represión de la que son objeto en muchos países del mundo, en la prensa internacional y en organismos internacionales de derechos humanos, es una presión para el país, porque después los relatores hacen informes. De hecho, el relator para la libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, su último informe habla de Argentina y habla de la situación de los periodistas. Entonces, todo eso se visibiliza a nivel internacional y hay contextos muy específicos de monitoreo de países entre países. Por ejemplo, el examen periódico universal, donde Argentina probablemente sea cascoteado, para decirlo muy didácticamente, en el próximo informe, porque el nivel voy a decirlo de esta forma, el nivel de desprotección de los derechos de las personas ha bajado considerablemente y las propuestas de reforma son muy llamativas y muy preocupantes. Entonces tenemos un contexto en términos de derechos muy alarmante. Somos de esos países, Estados Unidos, Argentina, hoy somos del grupo de países. Sí. Y al mismo tiempo... Incluso en términos de género y diversidad estamos con países como Arabia Saudita, Irán, Siria, estamos ahí. Esos son nuestros colegas en términos de cómo nos paramos. Qué contradicción, porque pensar que la Argentina ha sido referente en la región y en el mundo con respecto a las leyes protectoras de los derechos de mujeres y diversidades. Es muy triste. Yo igual pensaba... Argentina ha sido un faro de memoria, verdad y justicia, tema migrantes, pena de muerte, armas, género, diversidad... discapacidad no hablamos, pero discapacidad... Sí, bueno. sí, podríamos pensar que casi nada es casual, digamos. ¿Por qué está pasando esto hoy acá? De algún modo seremos una especie de conejillo de indias, que es, bueno, si en la Argentina está avanzando hacia la ultraderecha, y bueno, es un ejemplo de cómo se puede seguir avanzando a pesar de todo esto que estamos planteando. Es muy triste, pero quiero quedarme con algo de lo que leí en el informe anual, que también tiene que ver con que siguen viendo que a pesar del avance y que esto es una tendencia global, siguen existiendo movilizaciones. Totalmente. Y gente saliendo a la calle para defender sus derechos, inclusive en la Argentina. Digo, como ¿qué caminos ves? Como, ¿hacia dónde vamos? ¿Qué posibilidades, digo, con cierta mirada esperanzadora tenemos? Yo creo que así como salimos en esas fechas icónicas que mencioné antes, la Argentina tiene eso, como que cuando hay que salir, vamos a salir, nadie se va a quedar en su casa. Y cuando nos toquen, hay fibras que nos tocan. ¿Pero vos decís que no nos tocaron ya esas fibras? Mira, cuando yo miro
el mundo, yo tengo mucha información de qué pasa en otros países. La verdad es que cuando miro a Argentina en el contexto argentino es muy serio y es muy preocupante, pero cuando miro a Argentina en el contexto más internacional... Sí, lo que pasa es que, bueno, venimos con una historia y un camino y una construcción. Pero por eso, porque venimos con una historia, un camino y una construcción, también veo que sea difícil que en Argentina pase lo que pasó en Hungría ¿Ves difícil? Van a intentar, van a avanzar, van a querer avanzar con la batalla cultural. Va a costar un poco más. No es que no va a pasar. Creo que va a costar un poco. Somos una sociedad civil muy movilizada. Eso no lo veo tanto en el mundo. O sea, esto de la sociedad civil movilizada, así en la cantidad de argentinos que nos movilizamos, no es algo tan común. Por algo la marea verde se exportó. La marea verde que salió de Argentina, hoy la lucha por la despenalización del aborto en el mundo, en Polonia, yo he hablado en Japón de esto, o sea, en países asiáticos, es con el verde, pañuelo verde, y es como la idea de la marea verde, eso no es lo más común. Sí, pensaba qué impresionante que es, bueno, podríamos decir que el último movimiento revolucionario, emancipatorio, ha sido el feminismo, los feminismos o los transfeminismos, y la Argentina fue cuna de eso, porque el Ni Una Menos nació acá y Totalmente. también cruzó fronteras, la Marea Verde también, y ha logrado, bueno, visibilizar la necesidad e inclusive conseguir Hay las un pañuelo leyes verde en cada país de la región. Bueno, desde esa mirada podemos entender que hay muchos intereses para frenar a la Argentina. Por supuesto. Esto es importante para contarte. Por supuesto que las relaciones exteriores de Argentina con este gobierno cambiaron radicalmente. Pero cuando en los espacios internacionales de discusión de derechos humanos, Asamblea General, Asamblea de Derechos Humanos, no importa, Argentina tenía un liderazgo, ha tenido históricamente un liderazgo incuestionable. Argentina es un país que impulsó siempre a la región. Hablando de esto, de qué es lo que pasa a nivel global, me parece muy interesante la cuestión esta de que participa Amnistía Internacional Argentina en conferencias y eventos donde se reúnen voces de distintos lugares del mundo y donde me imagino que están ideando y pensando estrategias y entendiendo qué pasa con estos nuevos autoritarismos. Y algo leí por ahí que has compartido que tiene que ver con estrategias muy puntuales que analizaron en la última conferencia en Atlanta, en Estados Unidos, que tenían que ver con acercarse a grupos conservadores en lugar de, que me imagino que serán las derechas más moderadas, como bueno, en lugar de, bueno, armar alianza ahí, convocar a las juventudes, ¿cuáles serían así como esos tópicos que están pensando como estrategia? Pues esto me parece novedoso, lo de acercarse, por ejemplo, a los grupos conservadores. Bueno, a ver, una de las estrategias que pensamos es que, por un lado, hay como una idea de que los que, digamos, los que pensamos distinto no nos hablamos, ¿no? Y nosotros creemos justamente con estas encuestas donde vemos que en realidad tenemos coincidencias con jóvenes libertarios y jóvenes libertarias, creemos que tenemos coincidencias y que podemos sentarnos a conversar o por lo menos probar cómo es conversar con estas personas, las distintas posiciones y ver cómo acercamos nuestras miradas, porque en definitiva creemos que esto de construir puentes es importante, creemos que hay que generar puentes. ¿Cómo le hablamos a los jóvenes libertarios? Bueno, ¿Cómo los convocás? Bueno, básicamente creo que como convocás a cualquiera, yo creo que se puede invitar a una conversación y decir, charlemos, tenemos posiciones diferentes, pero ver, pero no tan digamos, si estamos a favor del aborto, bueno, vos cuál es tu posición, que no se gaste plata. Yo te voy a explicar por qué es importante que se gaste plata. Como conversar. Claro, volver a explicar, un poco volver a explicar. No, y escuchar al otro también para entender el punto de vista del otro, porque esto de no hablar como de esto de que no hablamos con los que piensan distinto. Sí, como la vida algorítmica, hablo solo con mi... Hablo solo la vida algorítmica, no. Después también nosotros en Amnistía lo que hacemos mucho es trabajar mucho en TikTok con estos nano influencers, ¿viste? Que son personas, digamos, hoy las redes TikTok para los jóvenes es súper relevante y son personas que, no sé,
personas estas chicas o chicos que cocinan o que se están haciendo el skincare. Bueno, y en el medio de que se hacen, doy como ejemplo, ¿no? En el medio que se hacen el skincare o cocinan y tienen 1 millón, 3 millones de views, poder charlar sobre la ESI, por ejemplo, que para nosotros es súper relevante porque, entre otras cosas, habla de no coger a pelo, básicamente. Entonces, nos parece que sí, entender, entrar a hablando sus un poco redes. para un público más masivo, la ESI es la educación sexual integral, gracias a la cual, no sé, cuando hay clases de educación sexual integral aparecen muchísimos casos de abuso que no se conocían al interior de la familia, por ejemplo. Entonces, otra de nuestras estrategias es esa, es como entrar a las conversaciones que estos jóvenes consumen, pero en el lenguaje que ellos utilizan, digamos, ¿no? Empezaron a hacer Sí, no, lo campañas. hacemos hace un montón y es súper efectivo y es súper eficiente y eso nos genera también contactos con audiencias que son libertarias. Y ese es nuestro, digamos, y a partir de eso los invitamos y hemos tenido conversaciones, eso lo estamos generando y tenemos estos puentes. Y es bien interesante, la verdad. Amnistía es una organización que la verdad es que nuestro trabajo tiene que ver con hay organizaciones que tienen como objetivo hablarle a los políticos. Por ejemplo, o a trabajar con comunidades. Bueno, el nuestro es como multifacético, pero uno de nuestros grandes objetivos es hablar a la sociedad y llegar a la sociedad, a la gente de la calle, digamos, a la gente que camina por la calle. La gente de a pie, digamos, la gente de a pie, exacto. Después tenemos nuestro trabajo con políticos y sobre todo legisladores, si queremos conversar con alguno de ellos. Entonces, la verdad es que... y también me parece como acompañar y visibilizar casos relevantes como el de Telma Fardín. Totalmente. Que no sé cómo hubiera funcionado, qué es lo que hubiera ocurrido con un caso como ese sin el acompañamiento de Amnistía Internacional. El acompañamiento de Amnistía... Yo vi hace poco la imagen en la que Telma se entera que la justicia brasilera condenó a su abusador y digamos, si ella se enteró junto a ustedes, abrazada por todas ustedes, digo, es muy importante el rol de una organización así para acompañar casos que no sabemos. Digo, y el de Telma es un caso conocido, pero tenemos más de 30 casos de chicos que mataron en la pandemia, en el momento del ASPO, en provincias donde Astudillo Castro, el caso Blas, o sea, tenemos un montón de casos de chicos de clase baja que fueron víctimas de violencia policial y violencia institucional. ¿Reciben ustedes algún tipo de ataque por parte del gobierno? Todo el tiempo sin parar. ¿Y tienen miedo? Mira, la verdad que no. Este es el trabajo para el que existimos, tenemos que hacer nuestro trabajo, hacemos las cosas bien, somos responsables, somos profesionales, somos serios, todo lo que hacemos lo hacemos, investigamos muchísimo todo lo que decimos, lo que vamos a hacer. Tenemos un alto nivel de trabajo profesional, entonces tenemos todo en orden, no tendríamos ningún motivo para tener ningún miedo. Sí, y sería muy bueno, para ir cerrando, quedarnos con algunos consejos prácticos, consejos útiles de parte de Amnistía Internacional ante ataques violentos en redes sociales. ¿Qué hacemos? Ok. No bloquear es nuestro consejo. Hacer capturas de pantallas y no responder, no engancharse. Y después venir a Amnistía si tienen alguna intención de avanzar de alguna manera. Y también, ante cualquier ataque o agresión en vía pública por razones de género, de discriminación hacia la población LGBTIQ+, ¿cómo reaccionamos? ¿Vas caminando por la calle de la mano con tu novia, te gritan algo? ¿Cómo respondes? ¿Qué haces? Lo ideal es un contexto difícil porque te agarran en la calle, es tratar de poder filmar o tener imágenes, pruebas de esa situación para después poder hacer una denuncia concreta en la justicia. Al rato de que pasó esa situación, ir a la policía primero y hacer la denuncia y después con esa denuncia se puede ir a la justicia e incluso pueden venir a Amnistía también a ver cómo ayudamos para avanzar en esa demanda.
Y ahora sí, para ir cerrando, además de activista, de viajar por el mundo en relación a estas cuestiones de derechos humanos y conferencias y presentación en las justicias internacionales, bueno, sabemos que trabajás arduamente y desde hace muchos años y dando la cara y poniendo el cuerpo, y además sos madre. ¿Cómo se hace? ¿Cómo se hace todo eso junto? ¿Cómo has podido? Difícil. Sí, digámoslo, difícil. No, sí, difícil, pero se puede. Yo lo hice, no sé. Creo que me imagino que mi hija debe estar orgullosa de tener una mamá que hace lo que hace, que es una mamá que es feminista, que trabaja, que se levantó todas las mañanas para llevarla al colegio cuando me tocaba, que tengo un trabajo, que soy autosuficiente. Que vivo muy libre, que le he dado mucha libertad a ella también para su desarrollo y crecimiento, que tenemos los valores que tenemos. Yo me siento una mujer feminista, luchadora, pero muy empática y que nunca perdí la amorosidad, ¿no? Y uno no sé si tiene la amorosidad es muy importante. Sí, aparte, sobre todo para trabajar con víctimas, para trabajar con gente que no solo necesita un consejo legal, necesita mucha contención también. ¿Te acuerdas cuando te hiciste feminista? Mira, yo creo que me hice feminista cuando terminé El segundo sexo de Simone de Beauvoir. Ajá. Cuando leí ese libro, wow, me marcó. Y ahí. Y de ahí ese libro de entendí. Simone de Beauvoir, si tuvieras que decir alguna lección, alguna frase, algo que te haya quedado, que lo tenés como presente. Mira, estoy en un contexto difícil de memoria, así que no me voy a... Y lo leí hace muchísimo, pero sí siento que es un libro que es como un antes y un después de mi vida, porque yo, antes de leer ese libro, trabajaba en temas de derechos humanos o temas vinculados a relación Estado y sociedad, pero no con una conciencia tan clara de la mujer en ese estado, claro, y en esa sociedad. Claro. Y a partir de ahí, bueno, empecé como a prestar más atención, ¿no? De qué nos pasaba o qué les pasaba a las mujeres en las sociedades, y bueno, y ahí fue como... Claro, sí. Bueno, porque hay un momento, hay un día de... Hay un clic. Y además, cuando se produce ese clic no hay vuelta atrás, porque el mundo ya uno lo mira detrás de estos anteojos. Hoy es mi causa y la verdad es que yo tuve la suerte de durante 10 años pelear para que se despenalice y legalice el aborto con mi cuerpo, con ideas, con estrategia, con el acompañamiento de un movimiento enorme de Amnistía Internacional, que no me lo voy a olvidar nunca. Se me pone a piel de gallina, pero no me lo voy a olvidar nunca. Para mí fueron 10 años de campaña de amnistía donde nosotros dijimos lo vamos a lograr, sin saber que lo íbamos a lograr, o sea, realmente no lo sabíamos. Y la verdad es que ver esas pibas en esas plazas y con esa energía y, no sé, para mí hoy estos derechos tienen el nombre de cada una de esas pibas. Es como, por ahí las pibas hoy piensan que la lucha colectiva no vale la pena y yo les diría que sí, que vale la pena, que son procesos, que esto es así, avanzamos, retrocedemos, las cosas se dan en procesos más largos, hay que tener paciencia, pero no tengo duda que cada derecho conquistado tiene el nombre de una de esas pibas. O sea, y me acuerdo de caras y me acuerdo de situaciones y a mí me marcó mi vida. Sí. Y además eso está, no lo perdimos, no lo olvidamos. No, está. claro que no. Y lo quiero decir porque me imagino que hoy hay como vos me lo decías, hay como esta idea de que la lucha nos sirve, ¿para qué voy a salir a luchar? No vale la pena, no, recontra vale la pena. No hay otra manera de luchar por tus derechos si no es en la calle. Sí, poniendo el cuerpo. Poniendo el cuerpo y poniendo la cabeza. Sí, ¿cuál sería tu mayor logro así en tu trabajo como directora de Amnistía Internacional? Yo creo que la despenalización y legalización del aborto sí, es realmente mi logro. O sea, mi logro y el de un equipo enorme atrás mío, claro.
Pero hay cosas, hay anécdotas detrás de escena de ideas que se nos ocurrieron y de estrategias que fueron buenísimas, que se nos ocurrieron en un feriado, en una noche, llamándonos por teléfono, no sé, cosas que son historias que no me voy a olvidar nunca. ¿Querés nunca. contar alguna anécdota? Bueno, la famosa tapa del New York Times antes, digamos, justo antes de que se debata en el 2018 en el Senado, que se perdió, el día anterior a ese debate me llaman del secretariado en Amnistía Internacional en Londres y me dicen que querían sacar una tapa el día anterior, o sea, 2 días antes de que se debata. Querían sacar en la tapa del New York Times Internacional el dibujo de la percha, esa tapa tan icónica, ¿no? Que era una manera de presionar al Senado, ¿no? Y la verdad, yo soy abogada y me llama una persona del área de marketing de Londres, y cuando me planteó la idea, imagínense una abogada como un poco más estructurada, no soy la más estructurada del mundo para nada, me ven, esto no soy la estructura, pero bueno, me costaba, me parecía raro, una percha, y de repente dije, ¿sabes qué? Hacelo, porque yo soy abogada y vos te dedicás a esto, y si vos decís que esto va a salir bien. Y cuando es el debate, ese día de tanta lluvia y tanto frío, y salimos a la calle y vimos perchas, remeras de perchas, y perchas como los dibujos de las perchas en las paredes, y cuando al día siguiente colgaron perchas del Senado y a los que habían votado en contra los llamaban senadores percha, fue como, para mí fue increíble. Fue como, no puedo creer que nuestra campaña generó la percha un ícono, generó que todo esto que está pasando. Y la verdad es que a veces liderar una organización también es ser arriesgado, ser audaz, animarse. Y en esta época de eso hay un montón. Hoy el que no se anima no es audaz, no es creativo. Estamos perdidos. Estamos perdidos. Bueno, vamos a ir a las cortitas finales. Me emocionaste con todo el recuerdo de lo que fue sí, a mí esa lucha y la noche final. Bah. Bueno, vamos a unas cortitas. Una mujer que te marcó. Mi mamá. Lo peor de la maternidad. La culpa cuando viajás. Y cuando no viajás. Cuando viajás. ¿Qué te asusta? ¿Qué me asusta? El odio. Contra el que luchas a diario. Contra el que lucho a diario. ¿Qué es lo que más te conmueve de tu trabajo? Ver a las víctimas recuperar justicia, o sea, ver a las víctimas cuando se hace justicia, ver a las víctimas cuando se hace justicia. ¿Qué les dirías a todas esas pibas que decís que la ley lleva su nombre? La ley lleva su nombre, el de cada una. Que gracias, que son increíbles y que me conmueve pensarlas. Y que sigan. Que sigan, lo dije, que sigan. ¿Cómo resistimos? ¿Cómo resistís? Yo resisto. Escuchando muchos podcasts, leyendo muchos libros, me gusta mucho la política, así que siguiendo mucho la política internacional y la política local. Resisto con mis amigas, con las risas, con mi pareja, con mi hija, en el amor. Así resisto, con mi familia. Bueno, ¿qué significa para vos el feminismo? Ya me lo has dicho. Lo dije. ¿Qué les decimos a los pibes que se sintieron afuera? A esos que dejamos que no sabían qué hacer, que estaban iniciándose sexualmente. Yo les diría que entiendo y que los invito a conversar y los quiero involucrar para ponerlos adentro. Pero que los entendemos. Los entiendo. ¿Quién te cuida? Me cuida mi mamá, mi papá, me cuida mi pareja, mi hija. Mi hija me cuida desde el amor, ¿no? No es su rol cuidarme, por supuesto, pero es una divina y me cuida. Me cuidan mis amigas, mis colegas del trabajo, que son increíbles. Yo tengo un equipo de trabajo hermoso en Amnistía. Es un lugar hermoso. Y yo me cuido mucho también. Me sé cuidar. Estaba esperando esa frase final. Bueno, y la última es, si te tuvieras que definir, Mariela Belsky es...
Te dije, yo creo que soy una mujer feminista, mamá, una luchadora amorosa y empática. Soy muy empática. Bueno, brindemos por esas noches y esos recuerdos de esa lucha Ay, sí. por el aborto legal, Sí. que lo seguiremos Sí. cuidando.